La presente clase tiene como objetivo revisar algunos de los conceptos correspondientes al trabajo práctico número 9 de embriología relacionados al desarrollo e histogénesis del sistema nervioso. Lo aquí expuesto servirá para complementar la lectura de la bibliografía obligatoria y, junto con la resolución de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos, abordar el temario de forma integral. Los contenidos a revisar incluyen generalidades de la anatomía del sistema nervioso, formación del tubo neural, vesiculización y desarrollo del mismo, histogénesis, circulación de líquido cefalorraquídeo por las cavidades del neuroeje y patologías del cierre del tubo neural, incluyendo principalmente a las disrafias. ¿Qué es el sistema nervioso? Un sistema es un conjunto de estructuras formadas por el mismo tejido, y en este caso el tejido nervioso es un tejido especializado en recibir estímulos, tanto internos como del medio exterior, integrarlos y elaborar una respuesta ante ellos. De acuerdo a la coloración a la que se ve macroscópicamente al sistema nervioso, se lo clasifica en sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca es la que contiene principalmente las prolongaciones de las neuronas, es decir, sus axones, y la sustancia gris es la que contiene a los cuerpos de las neuronas, es decir, sus somas. Otra forma de clasificar al sistema nervioso es por una división anatómica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye al encéfalo junto a su tronco y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico incluye a los nervios y a los ganglios neurales. En la imagen de la izquierda podemos ver los derivados del sistema nervioso central, mientras que a la derecha podemos observar un esquema básico de la disposición del sistema nervioso periférico. Otra clasificación del sistema nervioso es una división funcional en sistema nervioso somático, el cual es voluntario, y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo asimismo se subdivide en un sistema nervioso autónomo simpático y un sistema nervioso autónomo parasimpático, los cuales están definidos funcionalmente y bioquímicamente, a saber, el sistema nervioso autónomo simpático es el que se encarga de movilizar recursos corporales para enfrentar los distintos desafíos. Su componente motor son neuronas preganglionares en estrecha relación con el tubo neural, son para y prevertebrales, y el neurotransmisor que utiliza es principalmente la noradrenalina. El sistema nervioso parasimpático predomina durante estadios de reposo para recuperar las fuentes de energía. Su componente motor son neuronas preganglionares terminales, es decir, están muy cercanas al órgano al cual van a terminar inervando, y el neurotransmisor principal es la acetilcolina. En relación al desarrollo del sistema nervioso, como recordaremos de momentos anteriores de la cursada, podemos observarlos al final de la gastrulación en un embrión plano, la formación dorsal a la notocorda de la placa surco y tubo neural. En el primer momento de neurulación vamos a observar en estas microscopías de electrónicas cómo se forma el tubo neural inicialmente. En el ectodermo de superficie vamos a tener ectodermo adelgazado hacia los laterales, y en la región medial, por estímulo de la notocorda que se encuentra en la línea media y ventral al tejido ectodérmico, el tejido de ectodermo va a aumentar su espesor constituyendo la placa neural. Esta placa neural en la región más cercana a la notocorda va a tener una disposición diferente formando al surco neural. Este surco va a ser mucho más exagerado avanzando en esta semana el desarrollo, y va a terminar uniendo sus bordes para conformar un tubo neural que se independiza del ectodermo de superficie. Esta independización del ectodermo de superficie y cierre del tubo neural no sucede a todo lo largo del embrión al mismo tiempo, y podemos observar cómo hay regiones que presentan un tubo neural cerrado y regiones que presentan una abertura constituyendo un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. Esta imagen gráfica, lo mismo con un esquema, no es una microscopía, y podemos observar cómo se va a formar el surco neural en un embrión antes de empezar o al principio del plegamiento, en un embrión que inicialmente era plano.
Esto, conforme avanza el plegamiento embrionario en cuarta semana, constituye un tubo neural separado del ectodermo de superficie en relación con múltiples estructuras mesodérmicas y principalmente a la notocorda que tiene subyacente y que es la que envía los estímulos iniciales para la formación de este tejido. Nuevamente podemos observar una correlación entre microscopías electrónicas y gráficos esquemáticos que muestran cómo se forma primero el ensanchamiento del ectodermo para formar la placa neural, cómo se va a formar luego el surco neural y cómo este surco neural empieza a cerrarse en sus bordes libres para terminar conformando una estructura independiente del ectodermo de superficie, que es lo mismo que se observa en los esquemas de la derecha. Caudal al neuroporo posterior se produce la neurulación secundaria, la cual es importante para formar tejido neural en animales y especies que tienen cola. En nuestra especie esto no es importante. La región más cefálica del tubo neural va a tener una especialización conformando vesículas encefálicas. Y estas vesículas encefálicas van a ser, de la misma forma que el tubo neural, estructuras huecas que contienen en su interior cavidades. Las vesículas encefálicas en cuarta semana del desarrollo son 3, de cefálico a caudal, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y se van a continuar de la médula espinal. En quinta semana del desarrollo, estas vesículas se especializan de otra forma, subdividiéndose el prosencéfalo en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no se subdivide y el romboencéfalo se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo, el cual está en continuidad nuevamente con la médula espinal. Este es un dibujo de un modelo de un embrión que trata de evidenciar las distintas vesículas encefálicas. Lo mismo esta imagen en la cual, además de demostrar las vesículas encefálicas, telencéfalos, diencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo con el mete y el mielencéfalo en continuidad con la médula espinal, se están graficando el surgimiento de los nervios que surgen del sistema nervioso central, es decir, los pares craneales. Como una forma general de ver los derivados de cada una de las vesículas encefálicas, este cuadro resume, a grosso modo, los derivados de cada una de ellas, a saber, del telencéfalo, los hemisferios cerebrales, del diencéfalo, la región del tálamo, epitálamo, hipotálamo, del mesencéfalo, los tubérculos cuadrigéminos y pedúnculos cerebrales, del metencéfalo, el cerebelo y el puente o protuberancia, y del mielencéfalo, la médula oblonga o bulbo. La médula espinal mantiene como derivado la médula espinal, claramente. Cada una de estas regiones tiene, como dijimos previamente, una cavidad. El telencéfalo se va a correlacionar con los ventrículos laterales, el diencéfalo con el tercer ventrículo, el mesencéfalo con el acueducto mesencefálico o de Silvio, y el metencéfalo y el mielencéfalo van a compartir la cavidad del cuarto ventrículo, mientras que la médula espinal como cavidad va a mantener al conducto del epéndimo. En el seminario correspondiente a las crestas neurales se va a observar con más detalle los derivados de la misma. En esta imagen se representa un corte de una región del tubo neural, la cual es expuesta a la derecha, y podemos observar una membrana limitante externa, que es la membrana basal, una membrana limitante interna, que es la que deriva hacia la luz del tubo neural, y en todo su espesor vemos a las neuronas en desarrollo con los núcleos a distintos niveles. Vale la pena aclarar que estas neuronas se comunican con ambas membranas limitantes y que cada núcleo corresponde a una única neurona, constituyéndose un epitelio simple pseudoestratificado. En este epitelio pseudoestratificado, la disposición de los núcleos va a variar no por azar, sino en relación a la fase del ciclo celular en la que se encuentra cada una de estas células. Las células van a ubicarse, como dijimos antes, tendidas entre la limitante externa y la limitante interna, estando internamente la luz del tubo neural, y el núcleo es el que va a migrar de un sector al otro según corresponda a la fase S en relación a la limitante externa
o a la fase de división celular, fase M, en relación a la limitante interna. Entonces podemos observar en este gráfico cómo se sintetiza el material nucleico, fase G2, fase de división, fase M, G1, S, G2, M, y algunas células luego entrarán en G0. Ese es otro concepto. Ahora, en la forma en la que se dispone el uso mitótico en relación a la membrana limitante interna va a definir el tipo de división que se va a dar. Si el uso mitótico es paralelo a la membrana limitante interna, significa que esta célula se va a dividir en dos células hijas, una derecha y otra izquierda, como se muestra en este esquema, y esto va a permitir que el tubo tenga mayor cantidad de células, pero que tenga el mismo grosor, y entre la limitante interna y la limitante externa siga habiendo una única capa de células. Ahora, si el uso mitótico es perpendicular, la división de células va a dar una más cercana a la limitante interna y otra más cercana a la limitante externa, y de esa forma una población va a quedar cercana a la limitante interna y otra va a originarse y dividirse hacia la limitante externa. En el momento en el que suceden estas divisiones con un uso mitótico perpendicular, la resultante es que el epitelio deja de ser simple pseudoestratificado y comienza a ser un epitelio estratificado realmente. En los linajes celulares en los cuales evolucionan el neuroepitelio inicial, vamos a tener distintas ramas. Por un lado vamos a tener células pluripotenciales, bipotenciales, todo esto a lo largo de distintas divisiones mitóticas, y vamos a tener una línea neuronal que va a formar a las neuronas bipolares, multipolares y luego dar neuronas maduras. Vamos a tener una célula progenitora de la línea de la glía o de la línea glial, y eso va a terminar dando a los oligodendrocitos, a los astrocitos de tipo 2 y de tipo 1 y a las células de la glía radial. Estas células de la glía radial son importantes porque acompañan en la migración a las distintas células dentro del sistema nervioso central. En cuanto a la organización transversal del tubo neural, va a haber una evolución diferente según si las estructuras tienen una posición ventral o dorsal. Recordemos que en la formación inicial del tubo neural, la notocorda tenía una posición ventral y el ectodermo tenía una posición dorsal, y las señales provenientes de la notocorda, SHH principalmente, llegaban por vía parácrina hasta el ectodermo para inhibir a las proteínas expresadas en el ectodermo general y que tenían como función mantener al ectodermo dando derivados generales. Esta inhibición es la que permite que la zona ectodérmica más cercana a la notocorda evolucione para dar ectodermo neural. Esta característica de la señal parácrina permite un gradiente de concentración y este gradiente también va a definir el tipo de respuesta. Las más cercanas a la notocorda reciben una buena cantidad de señal y eso permite la formación, como dijimos, del ectodermo neural. La región más distal no va a recibir cantidades adecuadas de SHH y no va a poder inhibirse la producción de estas moléculas, manteniéndose la evolución de ectodermo general, pero va a haber una región intermedia en la cual la señal de SHH no va a ser ni tan fuerte ni tan débil, teniendo un tercer destino evolutivo y conformando a futuro las crestas neurales, que no van a ser ectodermo general, pero tampoco van a ser un ectodermo neural conformando al tubo neural propiamente dicho. En esta formación del surco neural y del tubo neural es importante en un primer momento esta señal de SHH para producir la formación del tubo neural, pero esta misma señal de SHH va luego a participar en la diferenciación dorsoventral, estimulando en la zona más ventral del tubo neural a la formación de la placa del suelo o placa del piso. Esta placa del suelo o placa del piso luego va a producir por cuenta propia también SHH y va a tener un efecto inhibitorio sobre las moléculas provenientes de la región dorsal, particularmente de la placa del techo, PAX3, PAX7, MSX1 y MSX2.
este conjunto de moléculas tienen un efecto dorsalizante y esta producción de SHH desde la placa del suelo o placa del piso va a inhibir a los factores dorsalizantes. Por lo tanto, todas las estructuras cercanas a la placa del suelo van a tener una ventralización y las estructuras lejanas a la placa del suelo van a tener una dorsalización. Entonces tenemos conformado un tubo neural estratificado y con una diferenciación dorsoventral. Los estratos son de interno-externo, el epitelio ependimario, que no va a evolucionar a dar derivados neurales, la capa del manto o zona intermedia, que constituye los somas neuronales, y la capa marginal, que incluye a las prolongaciones periféricas de las neuronas que se incluyen en la capa del manto. Esto define que el tubo neural tiene sustancia gris interna y sustancia blanca externa. Y esta es la base que va a tener en la médula espinal y en el encéfalo, salvo en las regiones en las cuales por migración de los somas neuronales se forma corteza, esto es a nivel del cerebro y a nivel del cerebelo. Puntualmente en la médula la diferenciación no es mayor y podemos hacer una diferenciación, una correlación más que una diferenciación con los colores del tubo neural primitivo hacia un corte de la médula en la cual las placas alares evolucionan para dar las astas dorsales sensitivas y las placas basales evolucionan para dar las astas ventrales o motoras, manteniéndose la sustancia blanca por fuera de los somas. En cuanto a la extensión de la médula espinal, en momentos tempranos del desarrollo, ésta se extiende a lo largo de todo el organismo, llegando el extremo caudal de la médula a los extremos caudales de la columna sacrococcígea. Pero a lo largo que avanza la gestación, va a haber un crecimiento diferencial de las estructuras embrionarias y esqueleto en relación a las estructuras neurales, y estas últimas quedan acortadas en proporción y se desplaza el extremo caudal del tubo neural hacia posiciones más altas, al nacimiento hacia lumbar 2-3 y en el adulto la posición caudal del extremo más distal del tubo neural queda a la altura de la lumbar 1. En esta imagen podemos observar la evolución que presenta la vesícula mielencefálica, que es la más caudal de las 5 vesículas encefálicas y se continúa con la médula espinal. Esta, junto con la vesícula metencefálica, derivan del romboencéfalo y van a presentar una primera evolución similar, ya que en ambas la cavidad del cuarto ventrículo va a abrirse como las hojas de un libro desde el medio hacia los laterales, permitiendo que las regiones dorsales terminen quedando en una disposición lateral y las regiones más ventrales queden en una posición medial. De esta forma se conforma la disposición anatómica de las dos vesículas encefálicas derivadas del romboencéfalo. Con respecto a los componentes motores derivados de las placas basales, en el mielencéfalo se originan los núcleos de los pares craneales 9, 10, 11 y 12. Con respecto a los núcleos sensitivos, vamos a encontrar a los correspondientes a los pares craneales 9 y 10, a los núcleos de Golgi-Burdach y en una posición más ventral a los núcleos correspondientes a la oliva vulvar. Su placa del techo forma una tela coroidea bien amplia, la cual es invadida por elementos vasculares para formar estos plexos coroideos, y eso va a definir que se pueda sintetizar líquido cefalorraquídeo y que esta cavidad se denomine ventrículo, puntualmente cuarto ventrículo. En esta imagen podemos observar la evolución de la vesícula metencefálica, que es la cefálica de las dos vesículas derivadas del romboencéfalo. De la misma forma que el mielencéfalo, esta tiene en su primera evolución una apertura en forma de las hojas de un libro con respecto a sus procesos alares respecto a los basales. De esa forma, las placas alares evolucionan a una posición más lateral, quedando las placas basales en una posición más medial. Las placas basales van a dar los derivados motores de los pares craneales 5, 6 y 7.
y las placas alares van a dar los derivados de los núcleos de los pares craneales 5, 7 y 8, además de los núcleos pontinos. Eso es con respecto a la región más ventral, que corresponde a la formación de la protuberancia o puente. En su región más dorsal se van a formar los labios rómbicos. Estas estructuras parte de los procesos alares, y estos labios rómbicos van a crecer terminando de conformar los hemisferios del cerebelo. En estas estructuras, los labios rómbicos que crecen y se unen en la línea media conformando toda la estructura cerebelosa, la sustancia gris va a migrar desde la región central hacia la región periférica, guiadas por las células de la glía radial, para terminar conformando una corteza cerebelosa. A diferencia de la migración de las células que conforman la corteza cerebral, en la corteza cerebelosa cada nueva oleada queda más profundamente y las células más externas fueron las primeras en migrar. De la misma forma que en el mielencéfalo, en el metencéfalo la placa del techo se elonga para formar la tela coroidea, la cual va a ser invadida por elementos vasculares y van a conformarse plexos coroideos que sintetizan líquido cefalorraquídeo, denominándose esta cavidad un ventrículo, compartido el cuarto ventrículo cavidad del metencéfalo y el mielencéfalo. En esta imagen podemos observar la evolución de la vesícula mesencefálica en su formación. Tenemos a la imagen de referencia del tubo neural primitivo para poder correlacionar con la referencia del mesencéfalo temprano en su evolución y luego de dar sus derivados. Como podemos ver, las placas basales y las placas alares mantienen esta coloración para poder identificar más fácilmente sus derivados. En esta región, la placa del piso no existe y la del techo involuciona y no va a dar derivados. Al no existir placa del techo, no se va a formar tela coroidea y no se van a poder formar plexos coroideos, por lo cual la cavidad del mesencéfalo no es un ventrículo y no tiene la capacidad de sintetizar líquido cefalorraquídeo. Esta cavidad será el acueducto mesencefálico o de Silvio y es la región más estrecha del canal interior del neuroeje. Las placas basales van a evolucionar para dar derivados motores del tercer y cuarto par craneal y del sistema nervioso autónomo, localizándose en esta región de la calota peduncular. Las placas alares van a evolucionar en dos regiones. Por un lado, conformarán los núcleos rojos y la sustancia negra de la calota peduncular, y por otro lado, en la región dorsal, conformarán a los núcleos de los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. De esta forma, en el mesencéfalo se terminan conformando tres regiones bien definidas: los pedúnculos cerebrales propiamente dichos, la región de la calota peduncular y la región de los tubérculos cuadrigéminos. En esta imagen podemos observar la evolución que presentan las dos vesículas encefálicas derivadas del prosencéfalos, el telencéfalo y el diencéfalo. Ninguna de estas dos vesículas presenta evolución de las placas del piso ni placas basales, con lo cual la capa del manto solo evolucionará para dar placas alares y placas del techo. La cavidad de estas regiones corresponde al telencéfalo, los dos ventrículos laterales, y al diencéfalo, el tercer ventrículo. Como podemos observar en la imagen superior, la disposición de sustancia gris y sustancia blanca inicial es la que corresponde al tubo neural primitivo, con sustancia gris en la zona central y sustancia blanca en la región periférica. Esto se mantendrá de esta misma forma para el diencéfalo, pero a nivel del telencéfalo, las células de la capa del manto tendrán dos evoluciones diferentes. Unas quedarán en la región interna conformando el estriado, que se subdividirá en los núcleos lenticulares y caudados, y otras células migrarán hacia la periferia para formar la corteza cerebral. Lo harán en múltiples oleadas, cada una de ellas superando a la oleada anterior, con lo cual las últimas células en migrar serán las más superficiales. Por su parte, el diencéfalo dará estructuras neurales en la región interna y constituirá principalmente al epitálamo, al tálamo y al hipotálamo, estos últimos dos de una evolución mucho mayor que la del epitálamo.
El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales y circula por el interior de las cavidades del tubo neural. Es drenado hacia la circulación general por los senos durales. Si en algún punto de la circulación dentro del neuroeje se presentara alguna obstrucción o estenosis, va a dificultar su circulación y puede acumularse, condicionando un aumento del tamaño ventricular, y por la falta de fusión de los huesos del cráneo entre sí, va a condicionar también un aumento del perímetro cefálico. Esta condición se denomina hidrocefalia. Con respecto a las patologías que implican una falla en el cierre del tubo neural, a nivel medular podemos observar una falta de cierre del tubo neural en una raquisquisis, o podemos tener un cierre del tubo neural pero con un cierre inadecuado de las estructuras que lo rodean, incluyendo al arco óseo vertebral, y eso, según la extensión, va a comprometer distintas situaciones. Si solamente hay una falta de cierre óseo en pocas vértebras, no va a haber migración ni protrusión de las estructuras neurales y se va a conformar una espina bífida oculta. Al no formarse el arco neural, la piel suprayacente puede tener formación de pelos excesiva. Si el defecto incluye a más de un cuerpo vertebral, puede haber una protrusión de las meninges formando un meningocele, o de las meninges y de la médula formando un mielomeningocele. Lo que observamos aquí a la izquierda es un mielomeningocele, que además el paciente padece de hidrocefalia, que es por aumento del líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares, y a la derecha podemos observar un caso mucho más grave de raquisquisis. Si la falla del cierre es en la región craneal, podemos obtener patologías en las cuales haya una herniación de las meninges, meningocele, una herniación de las meninges y tejido encefálico, meningoencefalocele, o podemos también tener una migración, una protrusión, mejor dicho, de las meninges, del encéfalo y del contenido interior de la luz del tubo neural, del líquido cefalorraquídeo, con lo cual vamos a tener un meningo hidroencefalocele. Claramente, a mayor protrusión de estructuras, mayor defecto y mayores secuelas. La patología más grave en relación a la falta de cierre del tubo neural en la región anterior es la falta de cierre del neuroporo anterior, que constituye la anencefalia. Como su nombre lo indica, es una malformación grave del encéfalo y se acompaña de acrania, es decir, la falta de formación del cráneo y las estructuras óseas que rodean a este encéfalo. Es incompatible con la vida postnatal, pudiéndose diagnosticar en la vida prenatal por métodos diagnósticos, como ser: en una ecografía se puede identificar el defecto morfológico propiamente dicho, con disminución del diámetro biparietal y la visualización de un cráneo defectuoso, y además se puede observar una alteración del líquido amniótico en más, es decir, un aumento del líquido amniótico, lo cual se denomina polihidramnios. Este aumento del líquido amniótico obedece a dos causas. En la anencefalia están malformados los centros de la deglución y no se puede deglutir el líquido amniótico, por lo cual se acumula en la cavidad amniótica. Pero además, en la anencefalia, la malformación a nivel del diencéfalo impide una adecuada formación de la hipófisis, y por ello no se puede producir adecuadamente hormona antidiurética, que tiene como efecto disminuir la diuresis, es decir, la producción de orina. En ausencia de esta hormona, la producción de orina es mayor, y esto también condiciona una mayor producción de líquido amniótico, es decir, se produce más líquido amniótico por mayor producción urinaria y se elimina menos líquido amniótico por dificultades en la deglución. Esto en un balance global condiciona al polihidramnios comentado previamente. Además del diagnóstico ecográfico, la anencefalia puede sospecharse por medio de amniocentesis. Esta amniocentesis va a encontrar aumentada la alfa-fetoproteína. El motivo es el siguiente:
La alfa-fetoproteína circula normalmente por el sistema del líquido cefalorraquídeo y no se encuentra en cantidades importantes en el líquido amniótico. Cuando hay un defecto en el cierre del tubo neural, como la anencefalia, el líquido cefalorraquídeo puede volcarse a la circulación del líquido amniótico y al tomar una muestra para amniocentesis se detecta en cantidades aumentadas. Es importante remarcar que la toma de muestra de líquido amniótico no ofrece información acerca de la cantidad de líquido amniótico, sino de su calidad y de sus características bioquímicas y sus marcadores.